Entonces, primero que nada, comentarles la razón del cambio del nombre en las pestañas. Pues evidentemente con todas estas interrupciones que hemos tenido de las clases en este bimestre que ha sido un tanto desordenado el tema, pues ya no cabía las pestañas indicando las semanas, ¿no? Entonces lo que he hecho es más bien poner las pestañas con el contenido que se aborda en cada una de ellas. Entonces, en la pestaña en la que ustedes pueden ver, estamos aquí, que dice capítulo 3, Select avanzado, ¿ya? Y en esta es en donde ustedes rindieron la prueba de SQL, ¿de acuerdo? Entonces, en esta carpeta de laboratorios, aquí están los laboratorios que hemos estado trabajando. Ya hemos trabajado el de subconsultas, trabajamos también el de operadores de conjuntos, union, intersect y except. Vamos a trabajar el resto de consultas, ¿no? Entonces, por favor, en el SQL Server van a ir abriendo cada uno de estos archivos. En este está también la solución a la prueba, ¿de acuerdo? Yo le voy a abrir la solución a la prueba para que podamos ver un vistazo muy rápido de básicamente de un problema en particular, porque sí hubo una confusión y sí me interesa que quede claro, ¿no? Entonces, pasaría al SQL para compartirlo y me indican cuándo van a empezar, por favor. Entonces, voy a empezar con nombrar esta parte de la prueba que les decía que hubo una confusión en algunos de ustedes y que necesito que quede claro. ¿De acuerdo? Les doy un par de minutos para que hagan. Voy a explicar esto de la prueba en el primer ejercicio porque no sé por qué razón hubo algunos de las soluciones que en el primer ejercicio en donde decía obtener un listado de nombre y apellido de los clientes, les había pedido que creen esta base de datos, ¿no? La base de datos banco, el diagrama de la base de datos con una explicación de cada una de las tablas y estaba todo el script de creación. Aquí tenían ustedes una base de datos, ¿sí? Creada, y aquí tenían estas tres tablas que se relacionan, que es una relación muchos a muchos que se rompe por la tabla clientes por cuenta. Un cliente puede tener muchas cuentas, una cuenta puede ser de varios clientes. Entonces, aquí tienen los nombres de los clientes, las informaciones respecto de cada una de las cuentas. Y ahí aquí en cliente por cuenta está qué cliente es dueño de qué cuenta y si esa cuenta está activa o no, activa en 1 y en 0 no activa. ¿Ok? Entonces, el query es bastante simple. Solamente les pedía que muestren en un apellido y nombre de los clientes, el número de cuenta, la fecha de apertura, que está aquí en la información de la cuenta, la fecha de apertura, el saldo efectivo de la cuenta, que está aquí también, y decía de cada una de las cuentas del cliente siempre que se encuentren activas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que una cuenta está activa? Porque aquí está el 1 de activo y el 0 si no. Y dice presente ordenado alfabéticamente. No sé en qué parte ven ustedes un criterio de agrupación. Un criterio de agrupación es cuando yo elijo un parámetro y digo voy a agrupar los registros que cumplen un mismo valor en este parámetro y voy a hacer un cálculo de una función de agregación. Voy a hacer un sum, voy a hacer un average, voy a hacer un count, voy a hacer un max, un min, ¿ok? Cuando eso ocurre, puede caber la función having. La función having solo se aplica cuando hay una función de agregación involucrada, cuando hay un group by, ¿de acuerdo? Esto no admitía group by por ningún lado, o sea, era una condición simplemente que el registro cumplía, ¿no? Que es que el campo activo sea igual a 1, ¿ya? Por eso dice aquí activo igual a 1. ¿Cuáles son las cuentas activas? Las que activo tienen el valor de 1. Y entonces aquí me encontré con la novedad de que utilizaban una cláusula having. Evidentemente eso es un error de concepto, ¿sí? La cláusula having solo se aplica asociada a funciones de agrupación. Por el resto no hubo mayor novedad. Me encontré con la novedad, sí, de que un par de soluciones no tenían el archivo SQL y tenían capturas en el Word, ¿no es cierto? De scripts de SQL que tenían error, pero que luego tenían la captura
del resultado bien. Entonces, cuestiones como esas que no puede suceder, ¿no? Bien, ya lo revisarán ustedes a la prueba. Bien, vamos entonces aquí en donde dice el archivo 3, que dice tablas temporales. Antes, hacerles recordatorio de que aquí vimos lo que eran subqueries, que pueden ser una cadena de subqueries, ¿no? El uso de subqueries y subqueries también. Aquellos subqueries que son subqueries, está acá. Aquellos subqueries que son relativos al primer query, ¿no? Al query externo. ¿Sí? Se llaman correlativos o correlacionados. Y también vimos el uso de queries dentro de las cláusulas select para incluir lo que es un resumen, por ejemplo, una tabla resumen que no la tenemos, la creamos en ese momento y la podemos incluir en la tabla select. Entonces, por favor, revisen bien estos ejercicios. Vimos las consultas correlacionadas o correlativas. Vimos todos los casos en los que los queries podían resolver los problemas. Cuando yo diga que un problema lo resuelvan con subquery, hágalo con subquery, porque no voy a calificar si lo pueden hacer, porque la mayoría de los problemas que se pueden resolver con join se pueden resolver con subqueries, pero si yo pido un examen que lo resuelvan con subqueries, no lo resuelvan con join y luego díganme, pero sí funciona. Evidentemente va a funcionar, pero yo pedí que se haga con subqueries, ¿ok? Que quede claro eso, ¿no? Vamos a ir aquí, por favor, a este archivo 3 de las tablas temporales, ¿ok? Entonces, las tablas temporales se van a crear de la misma forma que se crean las tablas persistentes. La sintaxis va a ser la misma. La diferencia que tiene o que aportan las tablas temporales es que son tablas que permanecen creadas durante una sesión, durante una conexión. Estas tablas de la base de datos, a diferencia de lo que ocurre cuando yo creo una tabla de la base de datos que se almacena en la base de datos activa, estas tablas temporales se almacenan en la base de datos, recuerdan ustedes que se llamaba TemDB. Pues cuando teníamos las bases de datos del sistema, teníamos esta base de datos TemDB, ¿no? Esta base de datos es la base de datos de trabajo. Entonces, las bases de datos temporales que se crean se almacenan en este TemDB. Cada vez que se hace una nueva sesión, una nueva conexión, esas esas tablas temporales han desaparecido, ¿no? Este es un espacio de trabajo, ¿ok? ¿Para qué me sirven las tablas temporales? Me sirven, por ejemplo, para simplificar consultas, donde puedo hacer unas tablas temporales que calculen un resumen y luego puedo trabajar en esas tablas temporales para algún propósito de resumir mis consultas. Entonces, veamos aquí un ejemplo sobre la base de datos pedidos. ¿Sí? Y aquí tenemos dos tablas, ¿no? La tabla de productos y la tabla de detalle orden. Entonces, como ustedes ya se han familiarizado con esto, en la tabla de detalle orden que está aquí, en cada línea de detalle, yo tengo cuál es el ID del producto que está involucrado, el producto ID, y cuántas unidades de ese producto están involucradas en esa línea de detalle. Aparte es qué orden, a qué orden es y qué número de línea de detalle es, ¿no? Entonces, yo voy a crear una tabla temporal. Para crear una tabla temporal, lo que hago es preceder al nombre de la tabla con el símbolo numeral. Y todo lo demás es igual. Entonces, yo puedo crear una tabla. Generalmente, la creación se lo hace con esta sintaxis. Create la tabla y la inserción se lo hace a partir de tablas que ya se tienen creadas. Porque el propósito de crear las tablas temporales, como digo, es crear tablas resumen, por ejemplo. Este es el ejemplo que tenemos aquí. En esta tabla, que yo les llamo ventas producto, tabla temporal, yo voy a crearla con dos campos. El producto ID como un entero, que va a ser mi primary key, y el total venta, que va a ser un valor entero. ¿Ya? Esta tabla yo la voy a llenar a partir de hacer un insert en la tabla desde un select. Entonces, si yo solamente ejecuto esta partecita del select, lo que estoy haciendo, como ustedes pueden ver, es un resumen, ¿no es cierto? En donde yo digo, para cada producto, sume el número de unidades que aparece en todas las veces en detalle orden, ¿cierto? ¿Cuántas unidades de ese producto están involucradas en todos los detalles de las órdenes?
Es lo que estoy haciendo con este select. Cuando creo la tabla, el producto irá aquí y este valor irá aquí en totalmente. ¿Ok? Entonces, este es el propósito del create table a partir de un insert que toma los resultados de un select. Entonces, cuando veo yo esta tabla, luego la puedo utilizar como si se tratara de cualquier tabla normal. Entonces, fíjense que aquí yo hago descripción y total venta de la tabla ventas producto con este alias de P y lo junto con productos en el alias P para obtener la descripción del producto, ¿no es cierto? Aquí lo que tengo es el ID del producto en la tabla. Entonces, observen allí que yo he utilizado la tabla temporal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creé la tabla temporal? Aquí creé mi tabla de resumen y aquí la puedo utilizar dentro de un select. Lo interesante es de esta parte, ¿no? Create a partir de un insert select. Esa sería una de las cuestiones que les iba a mostrar, ¿no es cierto? El uso de tablas temporales. En la siguiente vez que ustedes se conectan, quieren hacer un select from el numeral ventas producto, no lo van a poder hacer porque ya la tabla se ha borrado. Es una tabla temporal. Va a trabajar mientras esta sesión está activa. Vemos otra cuestión adicional. Vemos el uso de la sentencia top. La sentencia top tiene esta sintaxis, ¿no? Yo puedo poner select top, un número o un porcentaje y una lista de columnas desde una tabla y que cumplen alguna condición. Por ejemplo, si de la tabla productos yo le digo muéstrame los 3 primeros, ¿sí? Me va a mostrar los 3 primeros productos que aparecen en la tabla. ¿Cuándo tiene sentido esta cláusula top? Cuando yo tengo tablas muy grandes, ¿no es cierto? De las cuales yo quiero tomar solamente una muestra o quiero verificar un número o un porcentaje de los registros de esas tablas. Entonces, un select asterisco from una tabla de 5,000 registros va a ser una pérdida de tiempo, una tabla de 10,000 registros. Pero sí le puedo decir que me muestre un porcentaje o que me muestre los primeros 100. Como en este caso, ¿no? El 5% de la tabla de productos. Evidentemente el 5% va a ser un producto, no puede ser menos que uno, ¿no es cierto? ¿No? Aquí yo puedo decirle, muéstreme el primer registro de la tabla temporal ventas productos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a usar aquí, dice en este ejercicio, dice muestre el nombre de producto, su descripción, la cantidad de unidades despachadas en las órdenes pedidos de todos los productos que han tenido un número de unidades vendidas mayor o igual que el número máximo de unidades vendidas en su categoría. Entonces, aquí vamos a verificar como en la tabla de detalle órdenes se tienen las unidades registradas para cada orden de pedido, ordenadas por categorías y dentro de cada categoría por el ID del producto. Entonces, aquí estamos juntando detalle de órdenes con productos y con categorías de productos, ¿no? Y estamos mostrándolos ordenados por categoría y dentro de categoría por productos. Entonces, si lo vemos aquí, ahí está, ¿no? La categoría, el nombre de la categoría, el producto, la descripción del producto y la cantidad de unidades que están involucradas de este producto en la tabla de detalle órdenes. Ahora yo voy a crear una tabla temporal que contenga las unidades totales de cada producto que se hayan incluido en el detalle de orden y que incluya el ID, el nombre del producto y el ID de la categoría. Entonces observen que yo aquí puedo crear esta tabla, ventas producto, que tenga un producto ID como entero y sea el primary key, la descripción del producto, la categoría ID y la cantidad despachada del producto. Entonces yo puedo hacer un insert dentro de esta tabla ventas producto, que lo acabo de crear aquí, y hago precisamente el mismo select que hice aquí, ¿no es cierto? Pero lo guardo ya en mi tabla temporal, haciendo ya un zoom de cada uno de los productos, ¿no? Agrupado por
el producto ID, su descripción y la categoría ID. Recuerden que el group by debe corresponder con lo que yo tenga aquí en el select. Si yo hago, a ver, primero creamos la tabla temporal. ¿Sí? Póngale ventas producto 1 porque arriba está. Hay un ventas producto. Creamos la tabla temporal. Ahora vamos a ir aquí a insertar registros en esta tabla temporal. Y luego cuando yo miro los registros que se han insertado, tengo exactamente la información que requiero, ¿no es cierto? Las tablas temporales son una ayuda y pueden ser utilizadas para, como digo, para simplificar ciertas consultas que van a requerir de tablas de resumen, por ejemplo. Otra alternativa que vamos a ver más luego es la creación de vistas, ¿no? Vamos a crear aquí otro ejemplo de una tabla temporal que contenga el número máximo de unidades que se han registrado en el detalle de órdenes por categoría de productos. Como pueden ver aquí, yo tengo la categoría, el nombre de la categoría, el máximo de unidades, ahora sí por producto, por categoría, perdón. Y una vez que creo esta tabla, puedo hacer el insert desde un select, ¿no? Entonces inserto en la tabla y mi select dice que me muestre la categoría ID, el nombre de la categoría y la máxima cantidad de productos de esa categoría que se han registrado. Entonces, creo la tabla y de aquí puedo crear el resultado, ¿no? Entonces dice en la categoría 100 de cárnicos, el número máximo de unidades que se registró en cantidad fue 20. Aquí fue el de lácteos 12, el de cosméticos 20. Ese sería, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo adicional, pero lo principal es que ya podemos darnos la idea de que las tablas temporales pueden ser utilizadas en cualquier punto en el cual se utilice una tabla normal. Como queremos creadas estas dos tablas, yo puedo utilizar estas dos tablas sin problema, ¿no? Puedo utilizarlas, miren, como si se tratara del uso de cualquier otro select. ¿Ah? Entonces, puedo hacer selects entre tablas temporales, etc., sin ninguna restricción adicional. ¿Listo? ¿Alguna consulta sobre tablas temporales? Una pregunta. Sí. ¿Es siempre necesario especificar cuál es la primary key? No, no necesariamente le va a poner un warning, ¿no? Le va a poner un warning, pero la mayor parte de las veces usted hace una tabla de tal manera que sí involucra un primary key, entonces, aunque no es una obligación, no le va a dar un error, pero sí es una buena práctica. Entonces, sería considerar que haya una primary key para que se identifique el registro. ¿De acuerdo? De ahí. Una pregunta. Bien. Cuando se crea una tabla temporal, ¿se puede realizar o sea, poner foreign keys para referenciar otras tablas o no? Sí, sí se puede crear por ahí sí, sobre tablas temporales, pero como que no es la utilidad que tienen, ¿no? O sea, no es que hice una tabla temporal para sustituir lo que puedo hacer con una tabla regular, digamos. La creo generalmente, la mayoría de veces, la creo para hacer resúmenes. ¿Ya? O sea, crear una tabla temporal que sea operativa no tiene mucho sentido porque dura una sesión. Sí. Entonces, no, pues, no me lo pide, pero No es práctico. no le veo a la aplicación, sí. No le Ya. veo cuándo sería interesante hacerlo, ¿no? Ya, Ok, déjenme anotar gracias. eso.
Y un ratito estoy anotando quiénes participaron, ¿no? Entonces, esto con respecto a tablas temporales, ¿sí? Vamos a ver ahora algo también interesante, que es este tema de los foreign key. Entonces, este está en el laboratorio 4, el que dice foreign key clauses. Bien, ahora sí les pido que pongan atención. Si algo no está claro, por favor pregunten, ¿sí? Nosotros lo que hemos visto con el uso del foreign key es precisamente la creación de los enlaces que tenemos entre las tablas para conectar a nuestra base de datos, ¿no? Una de las cosas que yo hacía énfasis cuando ustedes presentaron los diseños es que debe existir un único camino entre las tablas de la base de datos para llegar de una tabla a otra. Es decir, una tabla no tiene que tener conexiones en círculo, ¿no? O sea, no se puede llegar a la misma tabla desde dos partes con el mismo resultado. ¿Sí? Tengo que conectarla solo una vez. Entonces, ese es uno de los errores que cometían en el diseño, ¿no? Aquí tengo yo la base de datos que voy a crear en este rato, que se llama base de datos prueba. Déjenme ver que no tengo. No tengo yo una base de datos prueba. Yo estoy creando dentro de la base de datos master la base de datos prueba. Y voy a trabajar sobre esta base de datos para mostrarles cuáles son los tipos de enlace que se pueden crear con la cláusula foreign key. Nosotros hemos trabajado hasta el momento con foreign key que conecta usualmente una clave foránea con una clave primaria, ¿no es cierto? Entonces trabajamos en una tabla en la cual se inserta un campo que va a ser clave foránea hacia una clave primaria. Y eso involucra que siempre el valor que exista en ese campo de clave foránea sea un valor que existe en la tabla de clave primaria. Pero no necesariamente ocurre de esa manera. Hay algunas variantes que se pueden tener en la definición de la foreign key que me permiten hacer este tipo de conexiones distintas que vamos a revisar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar unas tablas de ejemplo. Primero vamos a crear la tabla hijo, ¿sí? En esta tabla hijo vamos a tener este campo eduid, que es un small integer, que es un campo identity. Recuerden que hace un identity. Un identity crea un campo al cual es el SQL que le da valor, ¿no es cierto? El identity por defecto empieza en 1 y con incrementos de 1. Entonces, si no le ponemos esta partecita de aquí, no pasa nada, ¿ok? Entonces, hemos hecho que el primary key sea este valor generado como identity. Luego tenemos small integer, ¿sí? En el ID, que puede aceptar y cuyo valor por defecto es 100. Y luego tenemos este campo título, ¿ok? Entonces, vamos a crear esta tablita. La podemos ver, recuerden, con el SPGL, podemos ver la información de un objeto de la base de datos y aquí está, ¿no es cierto? Aquí está que tenemos dos constraints, tenemos un constraint de default, está creado aquí, y el constraint de primary key, que está creado aquí, ¿ya? Además, nos indica que hay un identity. Aquí está el identity generado en el campo eduid con una semilla de 1 y un incremento de 1. ¿Ya? Ahora, vamos a crear la tabla padre. En la tabla padre simplemente tenemos los empleados, como el ID, un small integer primary key, y el nombre en un varchar de 70. Entonces tenemos una tabla de empleados que se conecta a la tabla de la educación que tiene este empleado. ¿Sí? De igual modo, aquí tenemos la información de esta tabla, ¿no? ¿Cuáles son los constraints que tenemos? Ahora tenemos solo el primary key. Ya no tenemos identity, ¿no? Eso sería todo esto. Vamos a ver las diferentes opciones al crear el foreign key. La primera opción es no action. ¿A qué se refiere este tema de las acciones que voy a tener con foreign key? ¿Qué pasa si yo voy a borrar un registro, ¿no es cierto? Que tiene o sea, no puedo borrar un registro padre si es que tiene registros hijos, ¿no? ¿Qué pasa si borro el registro padre? ¿Qué pasa con los registros hijos? Me refiero a los registros hijos, aquellos que apuntan como clave foránea hacia un campo, hacia un registro de
padre, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, aquí estoy creando mi clave foránea. Voy a hacer un refresh acá para que me muestre la tabla en el árbol de objetos. Aquí está mi base de datos prueba, que tiene estas tablas, ¿no? Aún no he conectado las tablas, ¿verdad? Entonces aquí tengo la tabla empleados y la tabla en educación. Ahora voy a conectar las tablas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo y agregando un constraint de foreign key en la tabla en educación hacia la tabla empleados. Entonces, hago un alter table en la educación y añado el constraint que le pongo nombre como foreign key del campo MID de referencia a la tabla empleados en el campo MID. Entonces he creado lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Un campo de clave foránea. Cuando hago esto, ¿ya? Y veo nuevamente la tabla en educación, aquí van a ver ustedes que ya está la clave foránea como constraint, antes no estaba, ¿no es cierto? Aquí está ya la foreign key, ¿de acuerdo? En la tabla en educación. Entonces, lo que tenemos es que la tabla en educación se conecta como foreign key MID a la tabla empleados en MID. Bien, entonces, aquí nosotros vamos a ver cuando creamos, ¿no? Vamos a observar el trabajo que tienen estas cláusulas delete action y update action, ¿no? Entonces, para ello vamos a insertar registros en la tabla padre. Vamos a usar este formato para insertar registros, insert into tabla, lista de campos, values, y vamos a insertar un registro, dos registros, tres registros, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos la inserción de registros en la tabla padre. Este es el resultado. Entonces tenemos los empleados, como se ven aquí, ¿no? ¿Ya? Y ahora voy a insertar registros en la tabla IF. Entonces voy a insertar mi educación, el MID y el título de grado. Entonces, para el registro 1, que es Mario, tengo ingeniería y maestría. Para el 2, que es Juan, voy a tener licenciatura y MBA. Para el 3, que es Ana, voy a tener economía. ¿Ok? Entonces voy a ir registrando estos registros. ¿Ya? Y cuando los miro, tengo esto, ¿no es cierto? Entonces, al momento, si es que yo miro la información de las tablas relacionadas, está de esta forma. No hay ninguna novedad en lo que hemos creado, ¿no? Una relación uno a muchos, aquí de cada registro en la tabla relacionada, que es el MID, apunta a cuál es el empleado al que se refiere, ¿no es cierto? Entonces aquí está el MID del empleado al que se refiere este registro. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, la restricción foreign key se definió como lo hemos hecho hasta el momento. Lo hemos hecho simplemente trabajando así, ¿no es cierto? No hemos puesto nada, ninguna información respecto de action. Entonces el default es no action, ninguna acción. Por lo tanto, SQL no nos va a permitir operaciones de update o de delete que afecten las relaciones de la tabla IF a la tabla PAD. Entonces, supongamos, aquí tienen ustedes la información, ¿no es cierto? Supongamos que yo quiero actualizar en la tabla empleados y cambiar el MID de este empleado que ahora vale 1, cambiarlo a 100, poner el valor de 100 ahí. ¿Sí? No me va a permitir, no me va a permitir porque hay un registro, dos registros en la tabla hijo que tienen el valor de la clave primaria 1, ¿no? O sea, se relacionan al padre de que es este registro de 1. Entonces, si yo corro este update, mira, me da error, me dice, hay un error porque se está rompiendo el constraint de referencia, ¿no es cierto? Que tengo dos registros hijos relacionados a esa tabla, ¿no? Aquí tengo, quiero cambiarle aquí, quiero ponerle 100. No puedo porque aquí tengo
Un registro que tiene el valor 1, otro registro que tiene el valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, como no me permite esto, no me permite hacer la actualización, tampoco me va a permitir hacer el borrado, ¿no? Entonces yo no puedo borrar este registro 2, porque el registro 2 tiene registros que se refieren a él. Este es una referencia al registro 2, esto es una referencia al registro 2. Entonces no puedo simplemente ir a esta tabla de empleados y decir, bórreme el registro cuyo NID sea igual a 2. Va a decir, no puedo borrarle, porque está en conflicto con Spring. ¿Bien? Esto es lo que hemos trabajado hasta el momento. Entonces no puedo hacer cambios de constraint de clave foránea si es que ya existen y si es que no fueron creados con ninguna indicación, ¿cierto? No puedo hacer cambios. Eso es el no action. Entonces, surge una alternativa. La primera alternativa que vamos a revisar es utilizar la opción de cascade. ¿Ya? Entonces, la opción de cascade, para poderla utilizar, lo que primero que voy a hacer yo es borrar la clave foránea que está creada anteriormente. Esta clave foránea se llamaba FK en Educación de Empleados. Miren, aquí está el nombre que le pusimos el alto. Este es el nombre, ¿no es cierto?, que le pusimos a este constraint. Yo aquí en esto que estoy haciendo, busco si existe un objeto en la tabla de SysObjects que tenga ese nombre y que sea del tipo foreign key. Y si existe, lo borro. ¿Cómo lo borro? Haciendo un alter table en la tabla de educación y haciendo un drop constraint de esa clave foránea. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que yo tenga el nombre, ¿cierto? Aquí lo estoy borrando. Tal vez aquí cabe que hagamos un paréntesis y veamos un poco lo que es esta tabla SysObjects. Le vamos a abrir aquí un paréntesis y les voy a explicar. Me parece que alguna vez ya lo vimos, ¿no? Todo lo que tiene el SQL se maneja en tablas. Todo. Entonces, estas que se crean se llaman tablas del sistema. Entonces, ¿qué tiene el SysObjects? Los objetos de la base de datos en uso se muestran aquí, ¿no es cierto? Entonces, si yo le ejecuto este, ustedes le pueden mirar el resultado, ¿no? Pero evidentemente para que lo puedan ver con referencia a lo que nos interesa, lo vamos a hacer así. Vamos a mostrar el campo name y vamos a mostrar el campo type, ¿sí? Es el campo type. No, no es type, es type. Bien. Ok, entonces observen aquí. Lo que yo tengo aquí son todos los objetos que se crean en el sistema, ¿no? Algunos me interesan, otros no. Unos son, por ejemplo, estos IP, son objetos para trabajar las versiones persistentes de los objetos, ¿no? No son objetos creados por el usuario. Pero aquí sí vienen objetos creados por el usuario. Miren que estoy viendo en esta base de datos chiquitita que se llama prueba, ¿no? Aquí no tengo creado muchos objetos. Tengo primary key, aquí tengo S, que son tablas del sistema. Y más abajo voy a tener, estas son las colas para atención de las transacciones, que también es algo que creó el sistema. Y aquí tengo las tablas de usuario. ¿Ya? Lo que tengo de interesante aquí son simplemente las claves o los constraints de clave primaria. Van a ver que aparece ahora el constraint de clave foránea cuando lo creamos, ¿no? Voy a crear la nueva clave foránea, acabo de borrar la que teníamos, y lo voy a hacer con esta opción.
on delete cascade, on update cascade. Esto no lo hicimos antes. Antes solo lo creamos de aquí acá. ¿Sí? ¿Por qué nos obviamos poner on delete no action, on update no action? ¿Ok? Ahora sí, no escribimos no action, esa es la opción por defecto, por eso no aparece. Ahora sí la vamos a variar. Vamos a decirle que si hay borrado, ejecute el borrado en cascada y si hay actualización, lo propio. Entonces creamos nuestro constraint y ahora volvemos a observar los registros que tenemos conectados, ¿no es cierto? Y volvemos a tratar de hacer lo que hicimos antes. Antes quisimos cambiar el valor al registro 1, ponerle el valor 100. Como está on update cascade, vamos a ver cuál es el resultado en la tabla relacionada. Antes no nos permitió, ¿no es cierto? Ahora si yo le hago el update, y vuelvo a ver, ¿qué es lo que ocurrió? Que como cambié aquí el valor a 100, los registros relacionados también en cascada se actualizaron. ¿Sí? Entonces me permitió cambiar el valor de la clave primaria. Puesto que le puse aquí on update cascade, esta actualización fue en cascada a los registros relacionados. ¿Está claro lo que hizo? Bien. ¿Qué pasaba cuando quería borrar un registro? Aquí está el registro 2 que tiene registros relacionados. ¿Sí? Cuando yo quiero borrar el registro 2, antes me dio problema, porque la opción anterior era on delete no action. Entonces ahora sí que quiero borrar. Ya. Ahí sí, vamos a ver qué pasó, ¿no? Miren, desapareció el registro de clave 2, como lo borré en el padre y le dije on delete cascade, también borró los registros relacionados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son update cascade, hay cambios en la clave primaria, hay cambios en los registros hijos, es decir, en los campos en los registros que tienen la clave foránea respectiva. Y on delete cascade significa que si borro el registro padre, también se borran los registros relacionados. Esa es la primera opción. La siguiente opción es la opción null. Para esta operación, para las operaciones update y delete, la columna de foreign key debe admitir el valor null. Entonces vamos a recrear las tablas, ¿no? Vamos a volver a crear la tabla hija. Aquí vamos a volver a crear las tablas. Mira. Aquí dice si existe una tabla que se llama en educación y cuyo tipo sea tabla de usuario, ponga U, borre las tablas. ¿Ya? La borra y aquí la vuelve a crear. Entonces, va a borrar esta tabla y la va a volver a crear. Lo interesante aquí es esto, que el campo de clave primaria, de clave foránea, que va a ser el campo al cual nos vamos a referir, que acepte valor null. ¿Ya? Entonces, voy a poner esta tabla y ahora voy a también crear la otra tabla, ¿no? Aquí la voy a borrar si existe la tabla padre y la voy a volver a crear. Bien, ahora voy a crear nuevamente la clave foránea. Entonces, la clave foránea en este momento, le voy a preguntar si existe, la voy a borrar y la voy a volver a crear, ¿no? Entonces, creamos esta tabla, creamos esta clave foránea y nuevamente ingresamos los registros. Ahí tenemos la tabla de empleados y nuevamente aquí la tabla de ingeniería. ¿Okay? Ahora vamos a crear la clave foránea con la opción null.
Para repasar de la misma manera que hicimos antes, vamos a borrar la clave, la restricción de clave foránea que actualmente existe y la vamos a volver a crear. Pero ahora nuestra opción va a ser on delete set null, on update set null. Hace rato era on delete cascade, on update cascade. Ahora lo estamos creando con set null. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que tienen estas tablas sobre lo que estamos trabajando. Ya, estas son las tablas relacionadas, ¿no es cierto? Yo quiero, el mismo ejemplo anterior, quiero cambiar el valor del empleado cuyo código de mi ID es 1, le quiero poner 100. Pero sabemos que ese empleado tiene aquí claves foráneas que se relacionan, ¿cierto? Entonces, nuestra clave foránea al momento dice on delete set null, on update set null. Veamos qué pasa cuando utilizo el update. Entonces, si yo actualizo, volvemos a ver las tablas y van a ver lo que ocurrió, que ahora los registros de las tablas relacionadas se pusieron al valor null, precisamente como lo dice la opción de clave foránea. On update, set null. Para poder hacer esto, la clave foránea debe admitir valores null. Aquí, cuando yo estoy creando, el campo que va a ser de clave foránea debe admitir valores. Recuerden que el defecto es not null, ¿no? Tengo que escribir que admita valores nulos si es que yo quiero utilizar esta opción en la clave foránea, set null. Ahora vamos a probar qué pasa con el delete. Cuando yo intento borrar un registro, igual ya saben, aquí está el 2, el registro principal, y aquí están los dos registros relacionados, ¿no? Cuando yo quiero borrar, ¿qué pasó con los registros relacionados? Los registros relacionados, nuevamente, no es que se borraron como en el caso de onDelete Cascade, sino que en este caso onDelete set null nos dice, ¿no? onDelete set null. Entonces es exactamente lo que hace. Si yo borro un registro 2 aquí, observen que siguen los registros que estaban con el valor 2, pero ya con el valor null. ¿Ya? Esa sería la segunda opción. La primera sería el no action, ¿no? Prácticamente. La segunda sería el cascade, la tercera sería el set null, y esta cuarta es la opción de default. Para utilizar esta opción de default, se tiene que tener un valor de default asociado al valor de clave foránea. Entonces, vamos nuevamente a recrear las tablas, esto ya lo hicimos. Entonces, simplemente vamos a borrar la tabla en educación. Vamos a volverla a crear. Pero aquí ustedes ven que está asociado un valor de defecto, ¿no? Que dice default 100. Vuelvo a crear la tabla. Aquí simplemente ya sé que existe, la borro. Vuelvo a crear la tabla padre. Y de nuevo vuelvo a correr las inserciones. No voy a borrar el actual. No existirá al momento que borre la tabla. Pero voy a volver a crear el constraint. Ahora, si yo corro de esta forma el constraint, va a ser un constraint normal, ¿no es cierto? Entonces voy a insertar los registros. Aquí están los registros insertados. Voy a insertar los registros en la tabla relacionada. Aquí están los registros insertados. Y ahora sí, voy a borrar el constraint normal que tengo creado. Que lo tengo. Y voy a crear el nuevo constraint. La diferencia aquí, on delete, set default. On update, set default. Esa es la opción de poner el valor por defecto. Sí, entonces dice, para probar los casos, tenga presente que el valor por defecto de MID es 100. ¿Dónde veo esto? Aquí en la creación de la tabla, ¿no? Ahí en la creación de la tabla dice que el campo MID es small integer, admite nulos y tiene un valor por defecto de 100. ¿Okay?
Entonces, voy a hacer los cambios, ¿no? Aquí voy a actualizar empleados al valor 100. De nuevo le vamos a ver en los registros cómo están. Como estamos en inicio, ahora quiero actualizar este valor a 100 y tengo registros relacionados acá. Como estoy poniendo el set default, ¿qué pasa? En el momento que yo hago el update, el valor por defecto que va a obtener es el valor de 100. Este valor de 100 es el valor por defecto. Si hubiera cambiado el valor por defecto y ponía 500, pues voy a poner el 500, ¿no? Pero no tendría sentido porque ahí como se perdería el principio de que tienen que estar relacionados a algún registro. Y en el caso 2, si yo quiero insertar, si quiero borrar, lo que va a pasar ahí es que no es que se borró, sino que el valor del campo pasó a ser 100. Este es el valor por defecto del campo relacional. ¿Les queda claro? Entonces yo tengo 4 tipos de acciones que llevan los foreign key. La más usual es la de no action, ¿no? Son delete no action o update no action. Es lo que yo me tengo en principio por cualquier foreign key que estoy creando. Es decir, no digo nada. Cuando no digo nada, esa es la acción por defecto. Entonces, esto es cuando creo cualquier foreign key, no digo nada, pero aquí lo que tengo ya aquí es on update, no action, on delete, no action. Tampoco importa si pongo primero update y después delete o al contrario. Y tampoco importa si es que en la definición de los constraints solamente pongo una de las dos cosas, ¿ok? Entonces, si yo quiero definir un constraint y yo solamente quiero esta opción, que cuando se borre quede en un, le puedo dejar solo ahí. Si quiero solo esta opción, le puedo dejar solo ahí, ¿ok? Si quiero las dos, lo puedo completar. Entonces, en la operación en la que yo necesite, puedo dejarlo esto. Una práctica puede ser nunca permitir el cambio de clave primaria, ¿no? Entonces, esto hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Cuando yo digo que sí, en la primera opción, la opción null, por ejemplo, no es una buena opción porque no me permite saber exactamente qué pasó, ¿cierto? Aquí el no action es lo que nosotros tenemos usualmente. Luego tenemos la opción del cascade. El cascade suele ser una buena idea si es que yo puedo borrar registros y borro un registro padre y también se borran los registros. Actualmente la tendencia es a no borrar datos de la base de datos, ¿no? A conservar los datos. Entonces lo que yo puedo es ponerlos como inactivos, puedo pasarlos a una tabla auxiliar, etcétera, pero la tendencia en general es a no eliminar información de las bases de datos. O sea, ahí sí tienen que ver cómo operar de la mejor manera. ¿Preguntas, chicos? David. Sí, cuando usamos esta última opción del default y bueno, y el atributo no tiene una opción default, ¿se pone nulo? O, No le coge. O sea, para que funcione la opción on default, ¿sí? Tiene que tener un valor por defecto, si no le va a dar error. no O sea, se sube nulo. tiene que haber sido definido esto, ¿ya? Si es que no está definido esto y yo quiero entrar a ponerle un alter, una clave foránea que diga set default, o sea, esta última, así, ¿sí? Si no tiene el valor por defecto, le va a dar error, no le va a poder implementar, le va a decir falta el valor por defecto. ¿Bien? Listo. Salomé. Sí, profe. No sé, tengo una confusión. Cuando utilizamos la opción no action, es la opción predeterminada que, Cuando no que es nos indica, o sea, se genera el error automáticamente si queremos borrar una. sí,
borrar, si queremos borrarle la clave primaria padre, si queremos cambiarle el valor, cualquiera de esas cosas nos genera error, porque el no action identifica que se comporte como una cuestión de obligación, ¿no es cierto? Que la clave foránea se relacione con el valor de la clave primaria. No podemos cambiar el valor de la clave primaria, no podemos borrar el de la clave primaria. Ese es el no action. Ya, profe, muchas gracias. Generalmente lo que usamos, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces estamos trabajando con no action. Kevin. Eh, si quiero cambiar mi clave foránea, tengo que borrar la tabla, volver a crear la tabla e insertar los datos que estábamos utilizando siempre. A ver, la acción viene de la clave primaria hacia la clave foránea. Si usted en alguna operación se equivocó de clave foránea, se equivocó de cliente y le quiere cambiar al cliente, entonces cambia el valor de la clave foránea y no va a pasar nada. ¿Sí me explico? La restricción se aplica al padre y en consecuencia lo que se hace sobre la tabla padre, ¿qué pasa en las tablas relacionadas? Hijo. Pero si usted va a la tabla hijo, supongamos que hizo una clave foránea normal, ¿ya? Y usted puso un valor de clave foránea en un registro de una tabla hijo. Y usted va y le cambia el valor a otra clave foránea, no pasa nada, porque usted está haciendo el cambio en el hijo. Si usted va al hijo y borra el registro hijo, no pasa nada, porque está haciendo un cambio en el hijo. ¿Sí? ¿Cuándo estamos nosotros haciendo el uso de estas opciones que tengo en la creación de la clave foránea? Cuando las afectaciones son sobre la tabla padre. ¿Ya? ¿Qué pasa si en la tabla padre yo cambio el valor de la clave primaria? Lo que está en los hijos ya no va a calzar, pues ya no va a ser el matching, entonces ahí viene el problema. Entonces ahí yo le digo, ok, si es que yo cambio el valor, en cascada actualice. Si es que yo cambio un valor, póngame null. ¿Sí? Si es que yo cambio el valor, póngame el valor de defecto asociado, por ejemplo. O si yo borro, ¿qué pasa con los registros hijos? Estoy condicionando lo que le pasa a los hijos cuando el padre se afecta. Profesora, ¿me escucha? ¿Sí, no? Pero a la hora de cambiar la clave foránea en un hijo, ¿no estaríamos también ahí quitando esa relación con el padre? A ver, si yo tengo registros creados, ¿no es cierto? Y yo tengo, a ver, por principio, una clave primaria no se cambia, ¿de acuerdo? Pero el SQL Server le permite cambiar si es que no tiene registros asociados. O sea, si no tiene todavía creado ningún hijo, aunque usted haya dicho que ese es en la tabla hijo, ¿no es cierto? Usted haya dicho que hay un campo que se relaciona al registro padre, pero no tiene ninguno creado para ese padre, se le va a poder cambiar, le va a dar un warning, le va a cambiar con el no action. Lo que estamos viendo aquí es qué pasa cuando ya están creados los registros y yo quiero hacer estas alteraciones. Quiero que me permita cambiar el valor de la tabla padre, quiero que me permita borrar el registro. Ahí, Ya, profesora. ¿ok? Bien, esto sería entonces los de foreign key, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Otras preguntas? ¿Alguien más? Rafael. Yo tenía una consulta, no entendí muy bien el cascade. ¿Afecta a todos los hijos o solo uno? Afecta a todos los que tengan el valor de clave primaria del registro que yo estoy actualizando. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, cuando hago aquí el cascade solo lo estoy haciendo para que en cascada, si yo cambio un valor en la clave primaria, se actualiza a los hijos, ¿no es cierto? Entonces, vamos viéndole de nuevo el cascade. ¿Ok? Entonces, para hacer el cascade, vamos de nuevo a borrar. ¿Ok? Fíjense aquí que estoy borrando la tabla educación.
Borremos eso. Ok, aquí he borrado las dos tablas, ¿no es cierto? Les voy a volver a crear. Entonces vamos aquí a los ejemplos. Y aquí ya, si es que existía la tabla, le borro el constraint. ¿Ya? Ahora vamos a crear de nuevo un constraint, pero lo vamos a hacer con la opción cascade. Pues en el momento lo tenemos, ¿sí? Vamos a crear a las tablas que estaba arriba, ¿no? Aquí está. Creamos las tablas. Primero creamos el constraint. Ya, aquí vamos a crear. Vamos a crear exactamente poniéndole esto. ¿Sí? Mm. A ver, déjame ver en qué estoy escribiendo, perdón. Todavía no les creo en la educación. Creo que debe crear con el creating here primero. Creo que no tiene ninguna tabla. Está creada en educación. Tengo en educación. Solo está la de empleados. La en educación, busquemos de dónde está. Aquí está. Ahí. Ahora sí deben estar las dos tablas. Aunque no deben tener nada. Dámosle aquí. Insertamos los registros acá. Ya. Entonces ahora sí tenemos las tablas que están relacionadas. ¿Sí? Ahora lo que queremos hacer es el cascade. Entonces el cascade siempre es de aquí a acá, nunca de aquí a acá. Lo que le pase a esto no le afecta al pago. Aquí yo puedo borrar registros, aquí le puedo cambiar, ponerle en este mide que está 1, ponerle el 4, no pasa nada, ¿no es cierto? Mientras haga los cambios en la tabla hijo, eso no se regula porque no está afectando lo que trabaja con el constraint. Entonces si aquí en el mide yo le quiero poner el valor de 4, si hay un 4 aquí, no pasa nada. No estoy haciendo absolutamente nada. Lo que estoy haciendo en este momento, ahora sí, es crear con la opción Cascade. Entonces, voy a hacer un alter de la tabla de educación y voy a añadir este constraint. El constraint va a decir Cascade en el caso de que se borre el padre y update en el caso de que se borre, de que se cambie el valor en el padre. ¿Ya? Y ahora sí, tengo estos dos. Miren, ¿no es cierto? Y ahora yo quiero cambiar la tabla de empleados, la tabla padre, en lugar de que este valor de clave sea 1, le quiero poner el valor 100. Si es que fuese no action, me va a dar error. Pero como es un cascade, si yo actualizo aquí, la actualización se hace en cascada. Entonces, todos los registros que tenían la clave 1 van a tener ahora la clave 100. Eso es en cascada. ¿Ya? Y lo mismo, cuando yo intento borrar un registro, si fuese no action, no me permitiría, porque no puedo borrar un registro padre que ya tiene hijos. Entonces este tiene 2. Aquí, no por el valor 2, sino porque tiene este hijo y este hijo. ¿Ok?
Entonces, si yo le borro a este registro, esos quedarían en el aire. Pero como le tengo on delete cascade, entonces el momento que borro el padre, se borran los registros hijos. ¿Ven? Desaparecen los registros hijos. ¿Ya? Entonces, las afectaciones que están reguladas por el on delete, por el on delete cascade, on update cascade, o on delete set null, on update set null, o el otro on delete set default, on update set default, que son las tres opciones, esas están diciéndome qué le va a pasar a los hijos si es que algo pasa en el padre, si es que actualizo o si es que borro. ¿Ya? Lo que le pase a los hijos no tiene ninguna afectación. ¿Sí me expliqué? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Entonces, en el aula virtual, aquí tienen ustedes otro ejemplo, ¿no? Este que dice constraint foreign key. Ahí pueden ver ustedes también lo que ocurriría, y es el ejemplo que le estamos corriendo, ¿no? Aquí está explicado, no sé si están viéndolo en pantalla, el PDF, ahí está explicado lo que acabamos de hacer nosotros como laboratorio, en ese PDF. ¿De acuerdo? ¿Están viendo el aula virtual? Sí, Aquí tienen ustedes un link para la siguiente que vamos a revisar, ¿no? Que va a ser el trabajo con esquemas, ¿ok? Aquí tienen ustedes un link para recrear esta base de datos que se llama VentureWorks. No lo vamos a hacer porque, por ejemplo, si tengo otra base de datos, ustedes la van a ver. No necesitamos hacer más cosas ahí, solo comprender una cosita. Vamos a ver esta parte de aquí, son los esquemas. ¿Ya? ¿Vieron el laboratorio que decía 6 esquemas de SQL? Estamos allí. Sí, el propósito de un esquema es el siguiente. En las bases de datos muy grandes, yo voy a abrir esta, ustedes no la tienen. ¿Ya? Voy a abrir esta base de datos que se llama Wide World Importers, que es realmente la última base de datos que tiene el SQL Server, ¿no? Es una base de datos de trabajo. Hasta el 2019, ¿ven? ¿Sí? Hemos trabajado con la VentureWorks. No la tengo creada, es una base bastante grande, pero le vamos a revisar ahí. Ustedes pueden ver aquí, en el recuadro, no sé si lo ven. Estoy construyendo un diagrama sobre una base de datos que tengo creada, ¿no? Una base de datos grande que tengo creada en mi servidor. Que me va a servir para mostrarles de qué hablo cuando hablo de esquemas. Está creando el diagrama, un momentito. Bien, entonces, fíjense, esta base de datos me ha dado a mí este diagrama. Lo que quiero es mostrarles el tamaño del diagrama y las relaciones que tiene, ¿no? Es un diagrama bastante grande, si pueden ver ustedes allí. Si pueden ver acá. Es un diagrama, ¿lo ven? Es bastante grande, ¿no? Que tiene como estas islas de tablas, si ven ustedes aquí. Estas islas que están dibujadas en el diagrama. Las hacen así precisamente para mostrar una cosa, ¿no? Para mostrar que como son bases de datos empresariales, en una empresa hay varios áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Politécnica, hay el área de estudiantes, hay el área de financiero, tesorería, y el área de docentes, hay la parte de, que tiene que ver con todo el manejo de becas, contratos, cuestiones así, ¿no es cierto? Entonces, todas esas representan áreas de interés en las cuales se van generando tablas. Estas áreas de interés en unas organizaciones se identifican de tal manera que las tablas que se crean son tablas que tienen asociado un nombre para esas áreas relacionadas, ¿no?
Entonces, ese nombre se lo ve aquí, por ejemplo. Sales, ¿ya? Vamos a verlo, tal vez está más fácil de verlo acá, aquí en las tablas. Me dicen, por favor, si están mirando a la izquierda el árbol de objetos. Me indican. En el árbol de objetos, todas las tablas que están con estos recuadritos, ¿sí? Siempre se llaman con un primer nombre, punto, nombre de la tabla. Si ven aquí, por ejemplo, aquí estoy grabando. Sí. Aquí, por ejemplo, tengo application.system_parameters. Luego tengo esta tabla, purchasing.purchase order lines. Luego esta otra, purchasing.purchase order. Esta nombre de aquí, purchasing, es lo que se llama un esquema. Aquí ven que hay otro esquema, ¿no? Sales. Sales tiene customer transaction, invoice lines, invoices, order lines, etc. Sales. Hay otro esquema aquí, warehouse. Warehouse tiene stock item, stock groups, stock item transaction, stock vehicle temperatures. O sea, tiene algunas tablas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si vamos a la base de datos PAPS? En la base de datos PAPS, nuestras tablas, todas tienen DBO, punto. ¿Sí se ve? Todas tienen DBO, punto, DBO, punto. En las bases de datos grandes, se acostumbra a asociar las tablas para un reconocimiento de asociación lógica de las tablas, de interés de las tablas, con esto que se llaman los esquemas. ¿Ok? El esquema por defecto en las bases de datos es el esquema DBO, que es Database Owner. Nosotros no hacemos uso de ninguna identificación de las tablas en las bases de datos, porque tendríamos que para todas las tablas escribir DBO punto, ¿no es cierto? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, hago un use PAPS, ¿sí? Y aquí digo un select asterisco, from DBO.titles, ¿sí? Es darle el nombre completo a la tabla, es mencionar a la tabla incluyendo el nombre del esquema. Pero como el esquema por defecto es DBO, por eso simplemente nos funciona con el nombre de la tabla. Pero si yo estuviera en esta base de datos, ¿sí? En la base de datos de aquí que se llama Worldwide Importer, entonces hacemos un use de esa base de datos, que es esta de aquí, ¿ya? Y aquí podemos ver los nombres de las tablas, ¿no es cierto? Entonces, para poder usar una tabla, por ejemplo, miren aquí, esta que dice Purchase Orders, ¿sí? Yo le voy a llamar simplemente Purchase Orders. Me va a decir, no existe esa tabla. Miren que lo está pintando en rojo, ¿no? Me dice, no existe esa tabla. ¿No? ¿Por qué no existe? Porque todas las tablas tienen un esquema. El esquema de esa es Purchasing. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que ya le identifica, ¿no es cierto? Y ahí está el contenido de esa tabla. Entonces, esto de aquí es un esquema. ¿De acuerdo? Yo puedo crear esquemas, puedo agrupar tablas dándoles la asociación a los esquemas, puedo hacer esa relación de cuáles son los objetos que tienen que ver con un área específica y trabajarlos como esquemas. Entonces, ¿cuál es el propósito de crear esquemas en la base de datos? Agrupar los objetos que tienen una relación cercana. Por ejemplo, ventas, inventario, recursos humanos, producción. Serían grandes áreas, ¿no? Se utiliza también para asociar a usuarios que también tienen objetos en la base de datos y de esa forma configurar perfiles de seguridad. Entonces, como ejemplos, yo voy a usar en la base de datos pedidos, ¿sí? La base de datos pedidos que la vemos aquí, que la tenemos creada. Nuestra base de datos pedidos tiene también las tablas y todas las tablas son DBO, ¿no es cierto? Todas las tablas pertenecen al esquema por defecto. No hemos creado esquemas. Entonces, en este momento yo voy a crear un esquema en esa base de datos, en la base de datos pedidos.
voy a crear un esquema que se llama orden. Entonces creo el esquema orden. ¿De acuerdo? Una vez que tengo creado el esquema, yo puedo hacer con un alter, puedo transferir tablas a ese esquema. Entonces yo les voy a decir aquí, alter, esquema, orden, transfer la tabla dividió órdenes y lo que va a pasar es que dividió órdenes se va a convertir en orden.orden porque le estoy pasando al esquema orden. También le estoy pasando a la tabla de tal de órdenes al esquema orden que acabo de crear, ¿no es cierto? Entonces ejecutamos estos, ejecuto este. Y lo vamos a ver actualizando aquí en nuestro árbol de objetos primero, ¿no? Entonces van a ver ustedes aquí en pedidos, en las tablas. En pedidos. Vamos a actualizar. A ver. Probémoslo de esta forma. Vamos a ver si aquí me permite. Ya no me permite. Ya no me permite simplemente poner el nombre de la tabla. ¿Por qué ya no me permite poner simplemente el nombre de la tabla? Porque cuando pongo así, el esquema que yo estoy usando es el esquema DDO. ¿No? Ya no son DDO. Ya no existen esos, ¿no? No sé por qué no están actualizando. Pero si yo utilizo el nombre que acabo de darle a la tabla, esquema de la tabla, ¿no? Vamos a ver que en este momento sí me va a mostrar. ¿Sí pueden ver ahí? Entonces, en este momento sí que me muestra las tablas, ¿no? Voy a intentar de nuevo que se actualice esto. Que debería mostrarme actualizado en el árbol de objetos del esquema. Ahí está, ¿no? ¿Sí ven? Ahí está la tabla como ha sido actualizada. Orden de tal de órdenes, orden. Estamos ahora con el esquema que acabamos de crear. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos asociado estas tablas, porque son dos tablas que se relacionan a la parte de órdenes, y le hemos puesto un nuevo esquema. De la misma manera que yo puedo asociar, crear un esquema y asociar con el alter a un nuevo esquema, también les puedo volver al esquema DDO, ¿no? A lo genérico. Entonces, simplemente aquí las voy a trasladar del esquema orden al esquema DDO. Pero en principio, ¿les quedó claro esto? Cuando yo hago un select asterisco from y aquí escribo el esquema, ¿sí? Aquí solo me va a permitir las tablas que están dentro de ese esquema. Por ejemplo, categorías no está en el esquema, ¿no es cierto? Esta tabla no existe. Aunque existe la tabla categorías, pero no la tabla que se llame orden.categorías. La tabla categorías se llama DDO.categorías. Es el esquema de esa tabla. Y como DDO es el defecto, por eso es que simplemente escribo el nombre de la tabla. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en este caso, miren, yo ya devuelvo al esquema DDO, le devuelvo las tablas que les pasé, ¿no? Entonces, estas tablas vuelven a ser parte del esquema DDO. Entonces, aquí nuevamente tendríamos que mirar y vamos a ver que ya está actualizado nuevamente al esquema DDO. Entonces, no perderse, por favor, cuando tienen ustedes ahí y ven estos nombres de tablas con los esquemas, no perderse, es una simple asociación lógica. Nada se cambia, ¿no? Nada se cambia. Aquí estoy creando, otro ejemplo, estoy creando el esquema ventas
Y estoy creando una nueva tabla dentro de ese esquema. Entonces yo puedo crear un esquema y luego crear una tabla ya con el nombre del esquema. Entonces en este caso yo estoy creando esta tabla, ventas están, y estoy diciendo que tengo estos campos. Y he creado esta tabla en la base de datos de ventas, ¿no? Entonces, en este momento, si yo, en la base de datos pedidos, perdón, mientras yo creo la base de datos, yo puedo crear los esquemas y luego crear directamente las tablas dentro de cada uno de esos esquemas. En este momento se habrá creado esta tabla que tengo aquí, ventas están. Entonces, cuando ya se define nuestro arreglo de base de datos, lo que queremos hacer con las tablas en la base de datos, podemos también asociar los esquemas. Los ejemplos que siguen están dados luego de restaurar la base de datos AdventureWorks. Cuando usted vaya a este link, usted va a ver la base de datos es AdventureWorks 2012, 2014 y 2019. Dependiendo del SQL, todas le corren, ¿no? Sin problema. O sea, usted puede coger la 2012 y pasarle a cualquier ambiente SQL que tenga. Pero prefiera, como es restaurar la base de datos del SQL que usted tenga. Entonces, si tiene el SQL Server en 2019, que recomendamos que lo instalen, entonces baje el AdventureWorks 2019. La base de datos no la tengo por alguna circunstancia. No me percaté ayer de que no la tenía y ya no quedaba tiempo para restaurar. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo se puede verificar, pues, la información dentro de esa tabla. Pero no tenemos ninguna diferencia con lo que acabamos de revisar. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Esto sería entonces todo lo que vamos a hacer para la prueba de mañana, ¿no? Entonces, en la prueba de la mañana irán todos, hasta con sus consultas, irá esto de Foreign Key principalmente, y todo su contenido irá para mañana. La prueba, el examen de mañana que tenemos también tiene una parte teórica, que es el cuestionario que les contesta, y una parte práctica. Una cosa que sí es importante es que no recibí ninguna retroalimentación de alguien que quiera hacer alguna tutoría, no lo pudimos hacer. Para la siguiente semana, sí, a partir del día miércoles, me gustaría ya tener la recuperación de clases. Entonces, no sé si seguimos con las recuperaciones martes. Habíamos visto un día lunes a las 2 de la tarde y martes a las 2 de la tarde. Entonces, lo quiero hacer semana a semana. Me gustaría la siguiente semana empezar con el día lunes a las 2 de la tarde, si es posible. Ya les consultaré en todo caso, ¿no? Preguntas para mañana. Termino la grabación. Preguntas para mañana su examen, por favor. Algo que no tengan claro, algo que quieran aclarar antes de la examen.